A continuación se presentará la actividad integradora de aprendizaje de la materia Seminario de Titulación. El tema central va a ser la atención victimológica en casos de violencia familiar. Como introducción de esta actividad, tenemos pues que es la última actividad y es la actividad integradora de esta materia, para lo cual se retomaron las 4 actividades que se realizaron a lo largo de este mes. Eh, para poder así elaborar este video presentando el tema de atención victimológica en casos de violencia familiar y finalmente se presentará una conclusión y se adjuntarán las fuentes de consulta en la parte final. Ok, como tema de investigación tenemos la atención victimológica en casos de violencia familiar. Y ahora, también lo que se realizó en la primera actividad fue definir el título de la investigación. Para esto, tenemos que nuestro título de investigación es La atención a las víctimas de violencia familiar como estrategia de seguridad pública en el municipio de Toluca, Estado de México. Ahora, tuvimos que definir las áreas académicas a las que es afín este proyecto. Por lo tanto, tenemos que las áreas afines pueden ser victimología, seguridad pública, psicología criminal, criminología y derechos humanos. Como introducción ya de nuestro tema de investigación, tenemos que la violencia familiar es un problema mundial. Es ese abuso que sucede cuando uno de los miembros de la familia ejerce algún tipo de maltrato sobre otro, siendo muy habitual la violencia física, psicológica, sexual, formando parte de una de las problemáticas más importantes para la seguridad pública. Eh, la violencia familiar en Toluca es un problema muy presente, pues de acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Toluca se encuentra entre los municipios con mayor incidencia de violencia familiar a nivel estatal. Ok, planteamiento del problema. Para poder desarrollar este punto que se realizó ya en la segunda actividad, tenemos que la violencia familiar es el uso intencionado y repetido de fuerza física, psicológica, económica o patrimonial para ejercer control sobre otro. Esto deja de ser un asunto privado, un asunto de casa, para convertirse en un asunto de intervención legal. La violencia familiar surge de un patrón de conductas coercitivas. Las causas principales pueden ser el machismo, el estrés, la economía, las adicciones, los ciclos de violencia intergeneracionales, por ejemplo. La violencia provoca daños físicos y psicológicos profundos en las víctimas. Y la violencia familiar es un problema que ha ido desarticulando el tejido social y que por tanto es un problema que urge atender desde el ámbito de la seguridad pública. Como pregunta de investigación, que también se definió en la segunda unidad, tenemos que es cómo es la violencia familiar y su respectiva atención a las víctimas como estrategia de seguridad pública en el municipio de Toluca, Estado de México. Ahora bien, para la siguiente actividad y la siguiente unidad se realizó la hipótesis. Para elaborar esta hipótesis tenemos que es una hipótesis de enfoque causa y efecto. Entonces, nuestra hipótesis nos va a decir, la atención digna y especializada a víctimas de violencia familiar en Toluca funciona como estrategia de seguridad pública al reducir la reincidencia delictiva, fomentar la cultura de denuncia y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Entonces, ¿por qué es de causa y efecto? Porque si nosotros tenemos una atención digna, especializada a las víctimas, con un trato digno, el efecto que causa es eso, reducir la reincidencia delictiva, fomentar la denuncia, que haya más confianza, que es algo que se ha perdido en estos años. Ok, lo siguiente que se realizó fue la justificación.
La violencia familiar es uno de los delitos con mayor incidencia en Toluca, liderando las carpetas de investigación, mientras que la respuesta institucional actual es insuficiente. La falta de protocolos humanos genera desconfianza y limita esta misma denuncia. Es importante analizar la atención victimológica como una estrategia de seguridad para reducir la reincidencia, beneficiando a las víctimas a través de acceso a atención digna, sin revictimización y con pleno respeto a los derechos humanos. Y es entonces que las instituciones deben recibir retroalimentación para optimizar funciones y reconstruir la confianza ciudadana. Ok, se continúa hablando acerca de los objetivos. Para elaborar estos objetivos elaboramos un objetivo general y tres objetivos específicos. En este caso, nuestro objetivo general va a ser analizar la atención a víctimas de violencia familiar en Toluca mediante el estudio del fenómeno, protocolos institucionales y estadísticas oficiales, para poder así determinar su impacto real de la prevención estratégica del delito. Y los objetivos específicos van a ser tres. El primero es identificar las características y tendencias de la violencia familiar en Toluca mediante datos estadísticos y el marco normativo actual. La segunda va a ser examinar los protocolos y procedimientos operativos de las instituciones que atienden los casos del municipio. Y como tercera va a ser evaluar el impacto de la atención institucional en la cultura de la denuncia, la confianza ciudadana y la reincidencia delictiva. Ahora, lo que también se realizó fue los antecedentes, que para esta parte tenemos tres puntos importantes. Como primer punto es que es una perspectiva global y su evolución histórica. La violencia familiar pasa de ser un asunto privado que solo se debe quedar en las casas a ser un problema de salud pública y seguridad. La OMS lo define como el uso intencional de la fuerza o poder que resulta en lesiones, daño psicológico o privación. Mientras que la UNODOC aporta que es una forma de violencia interpersonal más frecuente, que afecta desproporcionadamente a mujeres y a niños. Como segundo punto, tenemos que es una realidad nacional en México. Este es un delito de alta incidencia con el mayor número de carpetas de investigación del fuero común y que existe una transición hacia políticas públicas especializadas, protocolos de atención y mecanismos de denuncia. Y como último punto tenemos el contexto laboral, el contexto local, perdón, en Toluca, que es el estado. Aquí se muestra una problemática crítica que demanda una respuesta eficaz de las autoridades de seguridad y justicia, y la calidad de la respuesta institucional determina la confianza ciudadana y la prevención de la reincidencia. Como fundamento teórico, en esta parte en lo que nos enfocamos es en apoyarnos en algunas teorías para hablar de alguna problemática. En el caso de la violencia intrafamiliar tenemos dos teorías muy importantes, la teoría del etiquetamiento social y la teoría del aprendizaje social. En la primera teoría del etiquetamiento social viene de Becker y esta teoría nos dice que la sociedad define lo desviado mediante etiquetas que condicionan la percepción y el trato hacia las personas. Entonces, la manera en que lo vamos a relacionar es a través de que las víctimas enfrentan estigmas sociales que dificultan esta denuncia. Una mala respuesta institucional lo que va a generar es la revictimización y así la desconfianza. La atención basada en los derechos humanos es crucial para poder eliminar el estigma, fomentar la denuncia y así restaurar la confianza. Y como segunda teoría tenemos la del aprendizaje social de Bandura, que nos dice que el comportamiento humano se adquiere principalmente por observación y el modelado de las acciones ajenas. Entonces, de esta manera tenemos que la violencia es un patrón intergeneracional. Al crecer en entornos violentos, las personas normalizan la agresión y la replican en la adultez.
Y la solución requiere un enfoque integral de prevención y educación para así romper este ciclo. Algunos conceptos clave para nuestra investigación son cuatro. El primero es la violencia familiar, que dijimos que es el uso intencional de la fuerza o del poder entre personas con vínculos afectivos o de convivencia, generando vulnerar la integridad y el bienestar. También tenemos el concepto de victimología, que es una disciplina que estudia a la víctima, su personalidad, las circunstancias del hecho delictivo y las consecuencias integrales de la victimización. También tenemos el concepto de revictimización, que es este proceso donde la víctima sufre un nuevo daño, aparte del que ya tiene, debido a la negligencia, a los cuestionamientos o a la falta de atención adecuada por parte de las instituciones y la sociedad. Y como último concepto tenemos la seguridad pública, que son estrategias y acciones del Estado para garantizar la protección ciudadana, prevenir el delito y mantener el orden social. Para el marco metodológico se elaboraron tres aspectos, que es el diseño y el método, las técnicas de recolección y la población y muestra. En diseño y método tenemos que es un método, un diseño de campo para capturar así la realidad institucional en Toluca directamente de la fuente utilizando un método analítico, que es el que va a desglosar el fenómeno en sus componentes esenciales, que son los protocolos, las estadísticas de la actuación policial, para poder así detectar fallas y áreas de oportunidad. En el segundo punto de las técnicas de recolección, contamos con un enfoque mixto, que combina las entrevistas con encuestas y la observación directa, real de las instituciones en su entorno cotidiano. Y finalmente, en la población y muestra tenemos el estudio, se va a centrar en habitantes de Toluca y personal especializado en seguridad, seleccionando una muestra no probabilística por conveniencia, integrada de 30 a 50 participantes en un rango de edad de 18 a 60 años, para poder así garantizar una diversidad de voces necesaria para validar los objetivos de esta investigación. Para hablar acerca de viabilidad, tenemos que tomar en cuenta tres aspectos: la viabilidad técnica, la viabilidad económica y la viabilidad ética. Como viabilidad técnica, contamos con los medios y herramientas necesarios para la recolección y procesamientos de datos, cumpliendo con la disponibilidad requerida. Para la viabilidad económica, tenemos que el proyecto es factible ya que requiere una inversión mínima basada en recursos básicos, alineándose con la disponibilidad financiera necesaria para realizar esta investigación. Y finalmente la viabilidad ética, que es la que va a garantizar la protección a la integridad y derechos de los participantes mediante la aplicación estricta del consentimiento informado, la confidencialidad y el respeto absoluto. Como última actividad en la unidad 4 se realizó el cronograma, que básicamente es este calendario donde vamos a definir entre qué fechas se va a elaborar y entregar cada producto. En este caso, a lo largo del curso, en los meses de enero se realizó la portada, la selección del tema, el título, el índice y la introducción. También el planteamiento del problema y las preguntas de investigación, las citas y las referencias. Para el mes de febrero se trabajó con la hipótesis, la justificación, los objetivos generales y los específicos, y también con los antecedentes y fundamento teórico. Para el mes de abril, se trabajó con la viabilidad del proyecto, el cronograma y las fuentes de consulta. Por último, para concluir, tenemos que tener en cuenta que la violencia familiar es un problema muy complejo que afecta no solo a los que viven esta situación directamente, sino también al tejido social en conjunto.
A lo largo de esta investigación pudimos ver que no solo son hechos aislados, sino que es una dinámica que se va repitiendo. eh, y no solo eso, que también se va transmitiendo entre generaciones y lamentablemente va impactando en la salud física, emocional, psicológica de las personas que están involucradas. Y sus consecuencias pueden ir desde una baja autoestima, dificultades en las relaciones interpersonales, hasta trastornos más graves como depresión, ansiedad, estrés postraumático o en algunos casos la muerte. Por ello, estudiar la violencia familiar es fundamental, pues tenemos que visibilizar esta realidad que muchas veces se queda oculta, se queda en casa como lo veíamos al inicio, que antes era un problema que si surgía en la casa se tenía que resolver en la casa. Entonces es importante que desarrollemos estas estrategias de prevención y también de intervención que sean efectivas. Y también es muy importante poder comprender este fenómeno para promover una cultura de respeto, de resolución de conflictos y sobre todo también, como lo habíamos dicho, una mejor atención por parte de estas instituciones para con las víctimas y no caer en esta revictimización, pues que ha provocado a lo largo de tantos años que la cultura de la denuncia sea cada vez menor. Entonces, finalmente tenemos las fuentes de consulta que fueron utilizadas para esta investigación.